El mazo del juez resonó en la sala del tribunal como el tañido de una campana fúnebre. El sonido reverberó contra los muros de piedra gris, barrió las bancas de roble oscuro donde se apiñaban los espectadores y alcanzó a la mujer del vestido negro que estaba sola frente al estrado. Rosalía no se inmutó. Sus dedos entrelazados frente a ella temblaban ligeramente. Sin embargo, su semblante mantenía una compostura que desafiaba la tempestad que rugía en su interior. 23 años de edad, 2 de matrimonio y ahora viuda desde hacía apenas 6 meses. Allí estaba, bajo el peso de acusaciones que amenazaban con despojarla de la última pizca de dignidad que le quedaba. El juez, un hombre de cejas pobladas y la mirada cansada de quien ha presenciado demasiadas disputas por herencias, hojeaba los documentos ante él con los dedos manchados de tinta. La petición presentada por el señor Rodrigo de la Vega alega que la señora Rosalía de la Vega obtuvo la propiedad de las tierras del Espinero por medios fraudulentos, declaró, su voz grave llenando cada rincón de la cámara. Los documentos proporcionados sugieren que el testamento registrado a nombre del difunto Eduardo de la Vega fue alterado tras su fallecimiento. Un murmullo recorrió la galería. Rosalía sintió las miradas como pequeñas agujas en la nuca, pero no se giró. Sabía lo que encontraría si lo hacía. Rostros hambrientos de escándalo, bocas susurrando veneno, y, en algún lugar entre ellos, la sonrisa contenida de su cuñado. Rodrigo de la Vega, el hombre que debería haber sido su protector tras la muerte de Eduardo. El hermano mayor que le había jurado al moribundo que cuidaría de la joven viuda. El mismo hombre que ahora buscaba destruirla. La parte acusadora solicita que la hacienda El Espinero sea transferida de inmediato al señor Rodrigo de la Vega, heredero legítimo según la línea varonil de la familia, y que la señora Rosalía de la Vega sea despojada de todo derecho sobre la propiedad. El juez levantó los papeles y fijó en Rosalía una expresión que mezclaba lástima con severidad. ¿Tiene la señora algo que declarar en su defensa? Rosalía abrió la boca para hablar, pero las palabras se perdieron en algún lugar entre su garganta y sus labios. ¿Qué podía decir? ¿Que era inocente? Toda alma acusada afirmaba lo mismo, que amaba a Eduardo con todo su corazón y nunca deshonraría su memoria. Palabras vacías para oídos que ya habían decidido su veredicto. Su señoría, una voz se alzó desde la galería. La defensa de la señora de la Vega ha sido presentada por escrito como se requiere. No hay necesidad de angustiarla con un interrogatorio público. El licenciado que Rosalía apenas conocía, contratado a toda prisa con los escasos fondos que había logrado reunir, se levantó de su banca. Era un hombre demasiado joven, demasiado nervioso y claramente intimidado por la presencia de Rodrigo y sus aliados en la sala. El juez hizo un gesto con la mano. La defensa será considerada. Sin embargo, a la luz de las pruebas presentadas, incluyendo el testimonio del notario y el análisis caligráfico que apunta a discrepancias en la firma del difunto, anote este detalle. Vuelve para cambiar el rumbo de la marea. Este tribunal se inclina a conceder la petición del señor de la Vega. El aire pareció abandonar los pulmones de Rosalía. Sus piernas flaquearon, pero se obligó a permanecer erguida. No le daría a Rodrigo la satisfacción de verla desmoronarse. En la galería su cuñado se inclinó hacia adelante, la codicia mal disimulada en cada línea de su cuerpo. Sus tierras, por fin, serían suyas. El casco de la hacienda El Espinero, con sus campos fértiles y sus antiguos bosques de encinos. Los ingresos que sostendrían su vida de excesos por otra generación. El juez levantó el mazo. Este tribunal considera que la petición del señor de la Vega es meritoria. Las tierras de El Espinero serán transferidas en un plazo de 30 días. El mazo golpeó. Final.
absoluto. 30 días. Era todo lo que quedaba entre ella y la ruina total. Rosalía sintió que sus rodillas cedían, pero se obligó a no caer. No allí. No frente a Rodrigo, que ya se levantaba con la sonrisa de una serpiente satisfecha. No frente a la galería que susurraba su nombre como si fuera una plaga. Y entonces las puertas del tribunal se abrieron de par en par. El sonido de pasos firmes contra el suelo de mármol hizo que todas las cabezas se giraran. Un hombre alto cruzó el pasillo central con la autoridad de quien está acostumbrado a ser obedecido. Sus anchos hombros llenaban su levita impecablemente cortada, y sus ojos recorrieron la sala antes de fijarse en el juez. «Esa sentencia no puede ser ejecutada», declaró, su voz cortando el silencio como una cuchilla. El juez entrecerró los ojos. «¿Y quién se atreve a interrumpir tras el veredicto de este tribunal?» El hombre no vaciló. «Soy Tadeo Montenegro, duque de Altamira, y traigo un documento que exige la revisión inmediata de este caso». Otro murmullo, más intenso ahora, barrió la galería. El duque de Altamira, un nombre que tenía el peso suficiente para hacer que el propio juez enderezara la postura en su silla. «El veredicto ya ha sido pronunciado», dijo el magistrado, aunque había vacilación en su voz. El duque cruzó los últimos metros que lo separaban del estrado y colocó un sobre sellado ante el juez. El sello de cera roja, perfectamente intacto, mostraba el escudo de la familia de la Vega. El testamento original de Eduardo de la Vega, firmado en mi presencia, sellado con el signete personal del difunto y guardado en mis archivos privados por su expreso deseo. El rostro de Rodrigo perdió todo color. El juez examinó el documento con atención minuciosa, comparándolo con los papeles que tenía ante sí. Pasaron largos minutos. El silencio en la sala se volvió sofocante, denso como la niebla de invierno. «Este sello parece auténtico», murmuró el juez, casi para sí mismo. Sin embargo, este testamento menciona propiedades adicionales y contiene cláusulas que requieren una verificación independiente antes de que pueda anular el veredicto. «Su señoría, la autenticidad está fuera de toda duda», dijo el duque. «No dudo de la autenticidad, su excelencia, pero la amplitud de las reclamaciones exige una investigación». El juez se dirigió a la sala. «Este tribunal suspende la ejecución del veredicto por 60 días. La señora Rosalía de la Vega mantendrá la posesión provisional de las tierras de El Espinero hasta que la totalidad de este testamento sea verificada». Rodrigo se levantó de golpe. «Esto es absurdo. La sentencia ya fue dictada». «El señor de la Vega se compone o será retirado de la sala», lo cortó el juez. «La presencia de un testamento alternativo con un sello legítimo exige una investigación». Se levanta la sesión. El mazo golpeó una vez más, pero esta vez el sonido no trajo una victoria. Trajo solo un respiro, una oportunidad. Rosalía se apoyó en el borde del banquillo para no caer. A su alrededor, las voces se alzaron en un murmullo confuso. Algunos expresaban asombro, otros indignación, y en algún lugar entre ellos, Rodrigo de la Vega rabiaba con promesas de venganza que nadie se atrevía a escuchar. Pero Rosalía no prestó atención a nada de eso. Sus miradas se cruzaron por encima de la multitud, la suya y la del duque. Y en ese breve instante, antes de que él se apartara para hablar con el juez, ella vio algo que la desconcertó. No era piedad, ni siquiera era la satisfacción por un deber cumplido, era reconocimiento, como si él la viera de verdad, detrás de la máscara de compostura que tanto se esforzaba por mantener. Y eso la asustó más que cualquier amenaza de Rodrigo. En el 10º día de la fiebre que lo consumía, Eduardo la llamó a su lado. Rosalía le sostuvo la mano, sintiendo los huesos bajo una piel que se había vuelto demasiado delgada. «Necesito que me prometas algo», dijo él, con la voz reducida a un hilo. «Lo que sea.
No dejes que Rodrigo te quite lo que es tuyo. Tosió, un sonido húmedo que le heló las manos. He hecho un testamento. El verdadero está con alguien de mi confianza. Tadeo Montenegro. Recuerda ese nombre. Si intentan quitarte tu hogar, búscalo. Eduardo falleció a la mañana siguiente, y en las semanas que siguieron, Rodrigo no perdió el tiempo. Antes de que el luto cumpliera un mes, comenzaron los rumores. Decían que ella había manipulado a Eduardo, que el testamento era una farsa, que una mujer de su condición nunca debería haber heredado las tierras de los de la Vega. La habitación que el juez había designado para esperar los trámites finales era pequeña y húmeda, con una única ventana que dejaba entrar la tenue luz del atardecer. Rosalía permanecía sentada en una silla de respaldo recto, con las manos juntas en el regazo, tratando de procesar todo lo que había ocurrido. La puerta se abrió sin previo aviso. El duque de Altamira entró como si la habitación le perteneciera, y quizás, en cierto modo, así era. Los hombres como él solían ser dueños del mundo entero. Señora de la Vega, inclinó la cabeza en un breve saludo. Disculpe la demora. Llegué a la ciudad esta misma mañana. Rosalía se puso de pie por reflejo, con las piernas aún inestables. Su Excelencia, no sé cómo agradecerle. No hay necesidad de agradecimientos. Se acercó a la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda, su perfil recortado contra la luz pálida. De cerca, Rosalía pudo observarlo mejor. Era más joven de lo que había imaginado. Quizás 30 años, no más, pero había algo en sus facciones que sugería otra edad. Un cansancio que no provenía solo de los años. Eduardo era mi amigo, continuó sin volverse. Uno de los pocos amigos verdaderos que he tenido. Cuando supe de su fallecimiento, planeaba venir de inmediato, pero asuntos en mis propias haciendas me detuvieron. Entonces sabía lo del testamento. Yo lo guardaba personalmente. El duque finalmente se giró para mirarla. Había una gravedad intensa en su expresión. Eduardo me buscó hace 2 años, poco después de la boda. Dijo que temía por el futuro de su esposa si algo le sucedía. Su hermano siempre fue ambicioso. Rosalía tragó saliva. ¿Y ahora? ¿Qué sucede ahora? Ahora sus tierras están en disputa. El duque vaciló un instante. Algo cruzó sus facciones como una sombra fugaz. Y su reputación también. Sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué quiere decir? Los rumores no desaparecerán solo porque el tribunal haya suspendido el veredicto. Rodrigo se aseguró de esparcir su versión por toda la región. Y hay quienes prefieren creer en los escándalos antes que en las verdades incómodas. Era cierto, Rosalía lo sabía. Incluso ahora, incluso con la suspensión, las miradas en la galería del tribunal habían sido claras. Duda, desconfianza, juicio silencioso. «Entonces estoy arruinada de todos modos», murmuró, más para sí misma que para él. «No necesariamente». El duque caminó hacia la mesa en el centro de la habitación y sacó un documento del bolsillo interior de su levita. Eduardo me pidió otra cosa. Además de guardar el testamento, me pidió que la protegiera si Rodrigo intentaba algo. En su momento, prometí hacer lo que pudiera. Ahora, pienso cumplir esa promesa. Rosalía miró el documento con recelo. ¿Qué es esto? Un contrato. Mi hermana menor requiere una dama de compañía, alguien con educación, compostura y discreción. Le ofrezco el puesto. ¿Una dama de compañía? Residiría en mi hacienda por un periodo de 6 meses, bajo la protección del nombre Montenegro. Tiempo suficiente para que los rumores se disipen y su reputación se restaure por asociación, y tiempo suficiente para que yo reúna las pruebas necesarias para validar el testamento. Rosalía sintió una mezcla de alivio e indignación subir por su garganta. ¿Me está ofreciendo caridad, Su Excelencia?
Le estoy ofreciendo una estrategia. La miró fijamente sin pestañear, sin ningún signo de condescendencia. Si acepta o no, señora de la Vega, es su elección. Pero sepa que Rodrigo no se detendrá. Ha perdido esta batalla, no la guerra, y mientras esté sola en el espinero, será un blanco fácil. Las palabras golpearon a Rosalía como un balde de agua fría, porque eran ciertas, y ella lo sabía. Miró el contrato sobre la mesa. Miró al duque, con su postura rígida y sus facciones que parecían guardar demasiados secretos, y entonces, porque no tenía otra opción, extendió la mano. «Acepto». La hacienda del duque de Altamira estaba a 2 días de viaje de El Espinero. Se alzaba sobre una suave colina, sus torres de piedra gris recortadas contra el cielo, como centinelas silenciosos. Jardines geométricos se extendían ante ella, podados con precisión militar, y a su alrededor campos y bosques se extendían hasta donde alcanzaba la vista, todo perteneciente al mismo hombre que cabalgaba en silencio junto al carruaje de Rosalía. El duque había mantenido su distancia durante todo el viaje, cortés pero frío, respondiendo a las preguntas con monosílabos, evitando cualquier tema que no fuera estrictamente necesario. Era como si un muro invisible lo rodeara, impidiendo cualquier acercamiento. Rosalía no intentó derribarlo, tenía sus propios muros que mantener. La llegada a la hacienda fue recibida por una fila de sirvientes uniformados y una joven de cabello castaño que descendió los escalones de la entrada con una sonrisa radiante. «Usted debe ser la señora de la Vega», exclamó, tomando las manos de Rosalía antes de que hubiera bajado por completo del carruaje. «Tadeo me lo contó todo. Bueno, no todo. Él nunca cuenta todo, pero lo suficiente. Soy Genoveva, y estoy absolutamente encantada de tener compañía». El contraste con su hermano no podía ser mayor. Donde él era reservado, ella era efusiva. Donde él medía cada palabra, ella las derramaba en torrentes alegres. Rosalía sintió que algo en su pecho se aflojaba por primera vez en meses. «Es un placer conocerla, señorita Genoveva». «Nada de eso de señorita, solo Genoveva. O Beba, si prefiere. Todos me llaman así, excepto Tadeo, que insiste en ser formal hasta con su propia sombra». El duque, que en ese momento desmontaba de su caballo, le lanzó a su hermana una mirada que podría enfriar el vino. «Genoveva, ¿ve?», le guiñó un ojo a Rosalía. «Es exactamente así. Venga, le mostraré sus aposentos. La habitación azul tiene la mejor vista de los jardines», y antes de que Rosalía pudiera protestar, fue arrastrada al interior de la hacienda por un torbellino de faldas y entusiasmo. A la tercera mañana, Rosalía bajó a desayunar y encontró a Genoveva encorvada sobre un tablero de ajedrez, las piezas dispuestas en una posición imposible. «Intento recrear la partida que Tadeo jugó contra el embajador de Prusia», explicó sin levantar la cabeza. «Dicen que sacrificó a su reina en la 10ª jugada y aún así ganó, pero no logro entender cómo». Genoveva finalmente la miró, la curiosidad brillando en sus facciones. «¿Usted juega?» Eduardo jugaba. Tadeo lo mencionó una vez cuando creyó que no escuchaba. Rosalía se sentó frente al tablero. No había jugado desde que Eduardo enfermó, pero sus dedos recordaban los movimientos, así como recordaban el tacto de la mano de él sobre la suya, corrigiendo una jugada equivocada. Movió un peón. Genoveva sonrió. Y por primera vez desde que llegó a esa hacienda, Rosalía sintió algo más allá de la gratitud o la incomodidad. Sintió que quizás, solo quizás, podría pertenecer. La biblioteca se convirtió en su santuario.
Era una sala vasta, con estanterías que se elevaban hasta el techo y escaleras deslizantes para alcanzar los volúmenes más altos. Sillones de cuero rodeaban una chimenea que crepitaba incluso en las tardes más templadas. Y había libros, miles de ellos, más de los que Rosalía podría leer en toda una vida. Desarrolló el hábito de pasar las horas entre el almuerzo y el té allí. Elegía un volumen al azar, se instalaba en el sillón junto a la ventana y dejaba que las palabras la transportaran lejos de sus preocupaciones. Fue en una de esas tardes que apareció el duque. Rosalía levantó la vista de su libro al oír abrirse la puerta esperando encontrar a un sirviente. En su lugar, vio a Tadeo Montenegro de pie en el umbral, pareciendo igualmente sorprendido de encontrarla allí. «Perdón», dijo girándose ya para irse. «No sabía que la habitación estaba ocupada». «No tiene por qué irse». Las palabras escaparon antes de que pudiera contenerlas. «La biblioteca es suya, después de todo. Soy yo quien está de intrusa». Él vaciló. Por un momento, Rosalía estuvo segura de que se marcharía de todos modos, pero entonces, para su sorpresa, entró y cerró la puerta tras de sí. «¿Está disfrutando de nuestra colección?», preguntó caminando hacia una de las estanterías. «Muchísimo. El Espinero tiene una biblioteca respetable, pero nada comparado con esto». El duque sacó un volumen del estante y lo examinó brevemente antes de devolverlo. «La mayor parte fue reunida por mi abuelo. Creía que los libros eran la mejor manera de viajar sin salir de casa. Un hombre sabio. A veces pienso que prefería los viajes imaginarios a los reales. Menos decepciones». Había algo en su voz. Una nota de amargura que Rosalía captó como quien reconoce una melodía familiar. ¿Y usted?», preguntó. «¿Prefiere los viajes reales o los imaginarios?». Él se volvió para mirarla y por un momento algo pasó entre ellos. Había una intensidad allí que hizo que la respiración de Rosalía se acelerara. «Alguna vez fui partidario de los reales», respondió, su voz más baja. «Pero aprendí que algunos viajes llevan a lugares de los que es difícil regresar». El silencio que siguió estaba cargado de significados no dichos. Rosalía sintió la tentación de preguntar más, de empujar suavemente contra ese muro que él erigía, pero antes de que pudiera decidirse, él cambió de tema. «¿Buscaba algo en específico?», preguntó, cambiando el tema con una brusquedad que casi la hizo respingar. «No, solo estaba...». Levantó el libro que aún sostenía. «Poesía. Eduardo solía leerme antes de dormir. Es reconfortante». El nombre de Eduardo quedó suspendido entre ellos como una presencia invisible. «Hablaba de usted a menudo», dijo el duque tras una pausa. «En sus cartas. Decía que había encontrado a alguien que hacía la vida más luminosa». Rosalía bajó la taza de té que sostenía para ocultar el temblor de sus manos. «Lo extraño. Todos los días. Lo sé». Dio un paso hacia ella, luego se detuvo, como si una cuerda invisible lo retuviera. «El duelo es un compañero persistente. Habla por experiencia». La pregunta fue demasiado audaz. Rosalía lo supo en el instante en que las palabras salieron de sus labios, pero ya era tarde para retractarse. Las facciones del duque se cerraron. «Todos perdemos algo, señora de la Vega», y sin decir más, se dio la vuelta y salió de la biblioteca, llevándose consigo el fantasma de una conversación que casi había sucedido. Pasaron 2 semanas. Rosalía comenzó a relajarse en presencia de los Montenegro. Genoveva se había convertido en una amiga genuina, con su risa fácil y su curiosidad insaciable por todo, desde la moda hasta la filosofía. Incluso los sirvientes parecían haberla aceptado, tratándola con una cortesía que iba más allá del mero protocolo. Pero el duque permanecía distante. Desde la conversación en la biblioteca parecía evitarla con aún más determinación. Llegaba tarde a las cenas y se iba temprano.
desviaba su camino cuando se cruzaban en los pasillos, y cuando se veía obligado a hablar con ella, sus palabras eran medidas con la precisión de un joyero pesando oro. Rosalía se decía a sí misma que no le importaba, que estaba allí para proteger su reputación, no para hacerse amiga de un duque solitario, que el contrato era temporal y que pronto volvería a El Espinero, donde pertenecía. Pero algo en su pecho protestaba contra esa lógica. Había algo en él que la atraía. No solo su apariencia, aunque era innegablemente apuesto. Era el dolor que ocultaba con tanto cuidado. La forma en que, en raros momentos de descuido, vislumbraba al hombre detrás de la máscara, un hombre que parecía tan solo como ella. El primer casi sucedió en una noche de lluvia. Rosalía no podía dormir. Los truenos sacudían las ventanas y los relámpagos convertían su habitación en un caleidoscopio de luz y sombra. Decidió bajar a la biblioteca en busca de un libro que la ayudara a pasar las horas. No esperaba encontrar al duque allí. Estaba sentado en uno de los sillones junto al fuego, un vaso de coñac en la mano, la atención fija en las llamas. La luz anaranjada suavizaba sus facciones, borrando las líneas de tensión que normalmente las marcaban. Señora de la Vega, se puso de pie al verla, casi derribando su vaso. Yo no podía dormir, explicó ella, de repente consciente de que solo llevaba un camisón bajo la bata. La tormenta. Comprendo. Él no volvió a sentarse. Permaneció de pie, pareciendo tan fuera de lugar como ella. ¿Le apetece un poco de coñac?, ofreció tras un silencio incómodo. Ayuda con las tormentas. Rosalía debería haberse negado. Una mujer respetable no bebía coñac a solas con un hombre en medio de la noche, pero había algo en la oferta que parecía ir más allá del alcohol, un torpe intento de conexión. Gracias, dijo, aceptando. Él sirvió una medida y se la entregó, cuidando que sus dedos no se tocaran. A Eduardo tampoco le gustaban las tormentas, comentó él, volviendo a su sillón. Decía que el ruido le recordaba batallas que nunca peleó. Rosalía se sentó en el sillón de enfrente, calentándose las manos en el vaso. Él contaba historias para distraerme, inventaba aventuras absurdas sobre caballeros y dragones. Eduardo siempre fue bueno con las palabras. ¿Y usted?, preguntó ella. ¿Qué hace cuando no puede dormir? La observó durante un largo momento. Vengo aquí. Leo. A veces solo miro el fuego. Suena solitario. Estoy acostumbrado. Había una aceptación en su voz que rompió algo dentro de Rosalía. No tiene por qué estarlo, dijo, antes de poder detenerse. El duque se congeló, con el vaso a medio camino de sus labios. Señora de la Vega. Rosalía. No sabía de dónde venía ese valor. Quizás el coñac, quizás la tormenta, quizás semanas de silencios sofocantes. Mi nombre es Rosalía. Él bajó el vaso lentamente. Rosalía. La forma en que pronunció su nombre le envió un escalofrío por la espalda. Hay algo... Vaciló, pareciendo librar una batalla interna. Hay algo que necesito que sepa, sobre por qué mantengo mi distancia. No es porque... Un relámpago particularmente violento iluminó la habitación, seguido de un trueno que hizo temblar las paredes. En el pasillo se oyó el sonido de pasos apresurados y la voz preocupada de un sirviente llamando al duque. El momento se hizo añicos como el humo. Tadeo se puso de pie, la máscara de formalidad descendiendo sobre sus facciones como una cortina. Debo comprobar si las caballerizas están seguras. Con su permiso. Y se marchó, dejando a Rosalía sola con su coñac, su confusión y la certeza de que algo casi había sucedido. En los días siguientes, Rosalía se encontró pensando constantemente en esa noche. ¿Qué había querido decir? ¿Por qué mantenía la distancia? Había algo en su expresión en ese momento,
una vulnerabilidad que nunca antes había visto, y la forma en que había dicho su nombre, como si fuera una palabra prohibida que finalmente se permitía usar. Genoveva notó su distracción. «Estás diferente», observó durante un paseo por los jardines, más pensativa. «Son los preparativos para mi regreso a El Espinero», mintió Rosalía. «El tiempo está pasando». Genoveva la estudió con una mirada demasiado astuta para su apariencia juvenil. «¿Estás segura de que es solo eso? ¿Qué más podría ser?» «No lo sé». Sonrió de una manera que sugería que sabía más de lo que dejaba ver. «Quizás alguien». Rosalía sintió que el calor le subía por el cuello y cambió de tema. Pero la semilla estaba plantada. Una semana después, llegó la noticia que lo cambiaría todo. Rosalía estaba en el invernadero con Genoveva cuando un sirviente entró con una bandeja de correspondencia. Entre las cartas había un sobre dirigido a ella. El sello era inconfundible. Rodrigo. Sus manos temblaron al abrirlo. Las palabras saltaban del papel como serpientes. Acusaciones veladas, insinuaciones sobre su convivencia íntima con el duque, amenazas de hacer públicos ciertos descubrimientos sobre su conducta. La carta terminaba con una simple exigencia: que renunciara a El Espinero voluntariamente, o él destruiría su reputación de una vez por todas. Rosalía dejó caer el papel. «¿Qué es?» Genoveva se acercó, la preocupación evidente en sus facciones. «Estás pálida. No es nada. Solo...» Pero antes de que pudiera inventar una excusa, la puerta del invernadero se abrió y entró el duque. Su atención se dirigió de inmediato a la carta en el suelo. «¿Qué es esto?» Rosalía no tuvo fuerzas para ocultarlo. Él recogió el papel, leyó en silencio, y cuando levantó la cabeza de nuevo, había una furia fría allí que nunca antes había visto. «Ese canalla». «Tadeo», comenzó Genoveva. «Déjanos», le ordenó a su hermana. «Debo hablar con la señora de la Vega a solas». Genoveva vaciló, miró de uno a otro y finalmente asintió y se fue. El silencio que siguió fue pesado con la tormenta que se avecinaba. «No se detendrá», dijo el duque al fin, arrugando la carta en su mano. «Se lo advertí». «Quizás sea mejor que me vaya», susurró Rosalía. «Si mi presencia está causando...» «No». La palabra fue cortante, definitiva. «No huirá. No le dará esa satisfacción». «Entonces, ¿qué sugiere?» Había una nota de desesperación en su voz que detestaba. ¿Que me quede aquí esperando a que lo destruya todo? El duque se acercó, más cerca de lo que nunca había estado. Lo suficientemente cerca como para que ella sintiera el calor que irradiaba su cuerpo, viera las hebras de plata en su cabello oscuro. «Sugiero», dijo su voz baja, «que confíe en mí». Rosalía levantó la vista para encontrar sus ojos. «¿Por qué? ¿Por qué le importa tanto?» Algo pasó por su expresión, algo que parecía dolor, esperanza y miedo, todo mezclado, porque Eduardo me pidió que la protegiera y porque... No terminó. En su lugar, su mano se alzó como por voluntad propia y tocó la mejilla de Rosalía. Un toque ligero, casi reverente. Sus dedos contra su mejilla, su pulgar rozando la línea de su mandíbula. Ella dejó de respirar. Y entonces fue Rosalía quien se movió. Levantó su propia mano y la colocó sobre la de él, manteniéndola en su lugar. Dio un paso adelante, cerrando la distancia entre ellos. Vio la sorpresa cruzar la expresión de él, seguida de algo más profundo. «Rosalía», murmuró él, una advertencia y una súplica a la vez. Ella no retrocedió. Y entonces voces en el pasillo, pasos acercándose. La mano de él se retiró como si se hubiera quemado. «Organizaré una respuesta adecuada para Rodrigo», dijo, su voz controlada de nuevo.
Mientras tanto, no salgas sola de la hacienda, por seguridad. Y se fue, dejando a Rosalía con el fantasma de su tacto y un pulso que parecía haber olvidado su ritmo normal. 3 días después de la carta de Rodrigo, Rosalía enfermó. Comenzó con un mareo durante el desayuno. Luego vinieron los escalofríos, la fiebre, el malestar que la confinó a la cama. El médico de la hacienda diagnosticó una simple gripe estacional. Nada de qué preocuparse, pero recomendó reposo absoluto. Genoveva asumió el papel de enfermera con entusiasmo, trayendo caldos, ahuecando almohadas y leyendo en voz alta para distraerla. Pero fue el duque quien apareció en la tercera noche. Rosalía se despertó con el sonido de su puerta abriéndose. La fiebre había cedido, pero la había dejado débil y desorientada. Tardó un momento en reconocer la silueta contra la luz del pasillo. «Tadeo», entró llevando una bandeja. La cocinera preparó un té especial. Su voz era baja, casi un susurro. «La receta de mi madre. Solía hacer milagros cuando yo era niño». Rosalía intentó incorporarse, pero sus brazos temblaron. Sin una palabra, él colocó la bandeja en la mesita de noche y la ayudó a acomodarse contra las almohadas. Sus manos eran sorprendentemente gentiles. «No tenía que venir», dijo ella, consciente de cómo debía verse, con el cabello revuelto y la piel pálida. «Lo sé». Sirvió el té en una delicada taza de porcelana y se la entregó. «Beba, le ayudará». El líquido estaba caliente y fragante, con miel y algo que no pudo identificar. Le bajó por la garganta como un abrazo. «Gracias. No me agradezca todavía». Se sentó en la silla junto a la cama, manteniendo una distancia respetuosa pero quedándose. Genoveva dijo que no estaba durmiendo bien. «Pesadillas». Rosalía bajó la mirada a la taza. «Soñé con Eduardo», admitió. «Y con Rodrigo. A veces los dos se mezclan y ya no sé quién es el villano. Rodrigo siempre fue el villano». Su voz era grave. «Eduardo simplemente no vivió lo suficiente para demostrárselo al mundo». «Usted lo conocía bien. A Rodrigo, quiero decir». «Desafortunadamente sí». Algo en su tono la hizo levantar la vista. «Hay más de lo que me está diciendo, ¿verdad? Sobre por qué me está ayudando. Sobre todo esto». El duque permaneció en silencio durante un largo momento. Las sombras de la vela parpadeante danzaban en sus facciones, ocultándolas y revelándolas alternativamente. «Hubo un tiempo», dijo finalmente, «en que confié en Rodrigo. Lo consideraba un amigo incluso. Tenía un talento para parecer honesto. ¿Qué pasó? Me presentó a una mujer. Dijo que era perfecta para mí, encantadora, inteligente, de buena familia». El duque cerró los ojos por un instante. «Me enamoré como un tonto. Planeaba pedir su mano». Rosalía apretó la taza al ver el dolor crudo en su expresión. Y entonces descubrí que todo era una farsa. La mujer era una actriz a sueldo. Rodrigo planeaba usarla para comprometerme y luego chantajear a mi familia. Si Eduardo no lo hubiera descubierto y me hubiera advertido a tiempo. ¿Eduardo lo sabía? Eduardo salvó mi reputación, mi honor y probablemente mi cordura. La miró. Y me hizo prometer que si alguna vez necesitaba ayuda, yo estaría allí. No tuve la oportunidad de pagarle en vida, pero al menos puedo proteger lo que él más amaba. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, lo que él más amaba. Rosalía sintió que las lágrimas le quemaban las mejillas. «No lo sabía», susurró. «Sobre la farsa. Sobre usted y Rodrigo». Nadie lo sabía. Eduardo guardó el secreto para protegernos a todos. «¿Es por eso que mantiene la distancia?» La pregunta escapó antes de que pudiera contenerla. «¿Porque teme ser engañado de nuevo?» El duque se levantó bruscamente, volviéndose hacia la ventana. «Mantengo la distancia», dijo con la espalda rígida.
porque está bajo mi protección, porque es la viuda de mi amigo, porque cualquier otra cosa sería... ¿Sería qué? No respondió, pero cuando finalmente se volvió, su expresión contenía una respuesta que las palabras no podían expresar. «Descanse ahora», dijo simplemente. «Necesita recuperarse». Y se fue, dejando la puerta entreabierta y a Rosalía con más preguntas que respuestas. La recuperación de Rosalía coincidió con los preparativos para el baile de la cosecha de la hacienda. Era una tradición de los Montenegro desde hacía generaciones, explicó Genoveva con entusiasmo. Vecinos de toda la región venían a celebrar el fin de la cosecha, bailar hasta el amanecer y, no casualmente, evaluar a los posibles pretendientes disponibles. «Debes ir», insistió Genoveva, prácticamente arrastrando a Rosalía con la costurera para tomarle medidas. «Será el evento perfecto para demostrar que estás bien, que los rumores son mentiras». Rosalía vaciló. «No sé si sea buena idea. Los invitados hablarán...». «Que hablen». Genoveva sonrió con una confianza que Rosalía envidiaba. «Y cuando te vean bailando, sonriendo y siendo absolutamente encantadora, tendrán que tragarse cada palabra maliciosa». No había forma de argumentar contra la determinación de Genoveva. El vestido que la costurera creó era de un azul profundo que realzaba las facciones de Rosalía. Un corte elegante, un escote modesto pero favorecedor y detalles plateados que brillaban a la luz de las velas. Cuando se miró en el espejo la noche del baile, apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Ya no era la viuda derrotada del tribunal, ni la invitada insegura de los primeros días. Había algo diferente en su expresión, algo que se parecía casi a la esperanza. El salón de baile de la hacienda estaba transformado, miles de velas iluminaban el espacio, reflejándose en espejos dorados y candelabros de cristal. Una orquesta tocaba en la galería superior, mientras damas y caballeros giraban por el pulido suelo de mármol. Rosalía descendió la escalera junto a Genoveva, consciente de que la atención se volvía hacia ella. Algunas miradas curiosas, otras hostiles, muchas simplemente evaluadoras, tratando de decidir qué pensar de ella. Y entonces lo vio. El duque estaba al pie de la escalera, impecable en su traje de gala, su cabello oscuro peinado hacia atrás, su atención fija en ella con una intensidad que hizo que su pulso se saltara un latido. Cuando llegó al último escalón, él extendió su mano. «¿Me concede el honor de la primera pieza?». Murmullos recorrieron a la multitud. El duque de Altamira rara vez bailaba, y nunca habría un baile con una invitada. Rosalía colocó su mano en la de él. «El honor es mío». El vals que siguió fue como flotar, sus manos en su cintura, guiándola con una firmeza que la hacía sentir a la vez segura y peligrosamente libre. Sus miradas se clavaron la una en la otra, sin desviarse, sin esconderse. «Se ve hermosa esta noche», dijo él, lo suficientemente bajo para que solo ella pudiera oír. «Es solo el vestido». «No». Algo en su voz la hizo temblar. «Es mucho más que eso». La música continuó, y ellos continuaron bailando, y durante esos breves minutos Rosalía se olvidó de Rodrigo, de El Espinero, de todo lo que amenazaba su futuro. Solo existía ese momento, ese baile, ese hombre que la trataba como si fuera la única persona en la sala. Cuando el vals terminó, la condujo al borde del salón. «Debo saludar a algunos invitados», dijo su voz reacia. «Pero guárdeme otro baile, el último». Ella asintió, sin confiar en su voz. El baile transcurrió en un torbellino de danzas, conversaciones y copas de champaña. Rosalía se encontró disfrutándolo genuinamente. Los vecinos que antes la miraban con recelo parecían reconsiderar su opinión, quizás influenciados por la obvia aprobación del duque. Damas que nunca había conocido la invitaron a tomar el té. Caballeros
Le pidieron bailes con cortesías exageradas. Pero en ningún momento perdió de vista al duque. Lo observaba desde el otro lado de la sala mientras hablaba con invitados importantes. Notaba cuando él comprobaba si ella estaba bien. Y sentía, cada vez con más intensidad, una atracción que ya no podía ignorar. Estaba mal. Sabía que estaba mal. Llevaba menos de un año viuda. Estaba bajo su protección. Cualquier sentimiento más allá de la gratitud sería visto como escandaloso, oportunista, condenable por toda la sociedad. Pero los sentimientos no siguen las reglas sociales. Cuando se anunció el último baile, el duque cruzó la sala hacia ella. Pero antes de que pudiera alcanzarla, Genoveva apareció a su lado, con el rostro pálido. «Rosalía, debes venir conmigo. Ahora». «¿Qué ha pasado?» «Es complicado. Por favor, solo ven». Algo en el tono de Genoveva la hizo obedecer sin rechistar. Fueron a una antesala contigua al salón de baile, donde un hombre la esperaba. Un hombre que Rosalía reconoció con una sacudida de horror. Rodrigo de la Vega. «Cuñada». Sonrió, esa sonrisa de serpiente que había aprendido a temer. «Qué gusto encontrarte». «¿Qué haces aquí?» «Vine a traer un regalo». Sostuvo un fajo de papeles. Copias de cartas muy interesantes, cartas que, de publicarse, confirmarían todos los rumores sobre tu relación impropia con el duque. Rosalía sintió que se le helaba la sangre. «Eso es mentira. No hay cartas». «Ahora las hay». La sonrisa de Rodrigo se ensanchó. «La falsificación es un arte, querida, y me he vuelto un maestro. Nadie creerá unas falsificaciones». «¿No?», dio un paso más cerca. «La sociedad ya está predispuesta a pensar lo peor de ti. Estas cartas solo confirmarán lo que todos quieren creer. Una viuda ambiciosa que sedujo a un duque para asegurar su posición. El escándalo los destruirá a ambos». «¿Qué quieres?» «Lo que siempre he querido». «El espinero. Firma el traspaso de la propiedad y las cartas nunca verán la luz del día». Rosalía cerró los ojos. Se sentía atrapada en una pesadilla interminable. «¿Y si me niego?» «Entonces las cartas serán enviadas a todos los periódicos y gacetas de la región mañana por la mañana». Rodrigo inclinó la cabeza. «La elección es tuya». La puerta detrás de ellos se abrió de golpe. El duque entró como una tormenta, la furia evidente en cada línea de su cuerpo al ver a Rodrigo. «Fuera de mi casa». «Tadeo». Rodrigo no se inmutó. «Llegaste justo a tiempo. Discutíamos el futuro de tu protegida. Sé exactamente lo que estabas haciendo». El duque avanzó hasta interponerse entre Rosalía y Rodrigo, intentando el mismo chantaje patético de siempre. «Las cartas son convincentes. Las cartas son falsas, igual que las pruebas que presentaste en el tribunal». Algo peligroso brilló en la expresión de Rodrigo. «Cuidado, Tadeo, no querrás irritarme». «No». El duque dio otro paso hacia él. «Tú no querrás irritarme a mí, porque a diferencia de antes, ahora tengo pruebas». La sonrisa de Rodrigo flaqueó por primera vez. «¿Pruebas de qué?» «De todo». El duque sacó un sobre del bolsillo interior de su levita. «Declaraciones del notario que sobornaste, registros de pagos, y una carta muy interesante de cierta actriz que contrataste hace años. ¿La recuerdas?» Rodrigo se puso pálido. «Estás fanfarroneando. Pruébame». El silencio que siguió estaba cargado de amenaza. Finalmente, Rodrigo dio un paso atrás. «Esto no ha terminado», siseó. «Ambos me las pagarán». «Fuera». La voz del duque era puro hielo. «Y si intentas acercarte a ella de nuevo, te garantizo que el único lugar al que irás será una celda». Rodrigo les lanzó una última mirada de odio a ambos y se marchó, cerrando la puerta de un portazo. El silencio que quedó era demasiado pesado para ser roto por palabras. Rosalía se dio cuenta de que estaba temblando.
El duque se volvió hacia ella, y por un momento vio cómo su control se resquebrajaba, revelando la cruda preocupación que había debajo. ¿Estás bien? Quiso decir que sí, quiso ser fuerte, valiente, digna de la protección que él le ofrecía. En su lugar llegaron las lágrimas, y entonces los brazos de él la rodearon. Fue solo un abrazo, nada más que consuelo ofrecido a alguien en apuros. Pero para Rosalía, allí, en ese momento, lo significó todo. Hundió la cabeza en su pecho y lloró toda la tensión, todo el miedo, toda la soledad de los últimos meses. Él no dijo nada, solo la sostuvo mientras pasaba la tormenta. Cuando finalmente logró componerse, él se apartó suavemente, manteniendo las manos en sus hombros. «Debo decirte algo», dijo su voz ronca. «Algo que debí decirte antes». «¿Qué?» «El testamento que llevé al tribunal. Había más en él de lo que le revelé al juez». Rosalía frunció el ceño. «¿Cómo?» Eduardo dejó una cláusula secreta, información que no quería que Rodrigo descubriera. Su respiración se aceleró. ¿Qué información? El duque la miró directamente. No eres solo la heredera del Espinero, Rosalía. Eduardo descubrió, poco antes de morir, que desciendes de un linaje que te vincula a propiedades mucho más grandes. Tierras que fueron arrebatadas a tu familia hace 2 generaciones mediante engaños. Tierras que ahora legalmente pertenecen... Hizo una pausa. ¿A quién?, presionó ella. A Rodrigo. La revelación que siguió fue como la caída de un velo. Eduardo había descubierto, a través de discretas investigaciones, que la familia de Rosalía había sido agraviada décadas atrás. Tierras que pertenecían a sus abuelos habían sido arrebatadas por los de la Vega mediante documentos falsificados y testimonios comprados. La misma estrategia que Rodrigo había intentado usar contra ella. «¿Por qué Eduardo no me lo dijo?», preguntó Rosalía, con la mente girando por las implicaciones. «Planeaba decírtelo. Estaba reuniendo pruebas para restaurar tu legítimo reclamo, pero la enfermedad se lo llevó antes de que pudiera». «¿Y Rodrigo lo sabe?». «Sospecho que sí». El duque caminó hacia la ventana. «Es por eso que está tan decidido a destruirte. No se trata solo de el Espinero. Si la verdad sale a la luz, perderá mucho más». Rosalía sintió una furia fría crecer en su pecho. Entonces, todo este tiempo no solo estaba siendo codicioso, estaba protegiendo un crimen familiar, pasado de padre a hijo. El duque se volvió para mirarla. «Tengo las pruebas que Eduardo reunió, documentos originales que demuestran el fraude. Con ellos no solo podemos protegerte, sino hacer justicia». «¿Por qué no usó esto antes?». «Porque quería estar seguro de que funcionaría, y porque una parte de mí esperaba que Rodrigo se rindiera por su cuenta, que no tuviéramos que llegar a este punto». «¿Y ahora?». «Ahora no hay otra opción». En la semana siguiente, Rosalía encontró la última pieza de evidencia. Estaba en el despacho del duque, ayudando a organizar los documentos que Eduardo había reunido, cuando un sobre se deslizó del interior de un libro de contabilidad. La caligrafía en el frente era inconfundible. Rodrigo, con manos temblorosas, abrió el sobre y leyó. Era una carta dirigida al padre de Rodrigo, fechada 15 años atrás. En ella, Rodrigo describía con detalle cómo había sobornado a un escribano para alterar los registros de propiedad. Mencionaba nombres, cantidades, fechas, una confesión completa, escrita con la arrogancia de quien nunca imaginó ser descubierto. «Tadeo», llamó, con la voz quebrada. «Tienes que ver esto». El duque cruzó la habitación en 3 zancadas. Leyó la carta en silencio, y cuando levantó la cabeza, había algo allí que nunca antes había visto. Satisfacción, fría, calculada, devastadora. «Eduardo encontró esto», dijo,
y lo guardó, esperando el momento adecuado. Sabía que Rodrigo intentaría algo algún día, y nos dejó el arma para detenerlo. Las semanas siguientes fueron una tormenta de preparativos. El duque movilizó a sus abogados, contrató investigadores, reunió testigos. Rosalía participó en cada paso, decidida a no ser solo una víctima pasiva, sino una parte activa de su propia redención. Pasaban horas juntos en el despacho, revisando documentos, cenaban a solas mientras discutían estrategias, y, lentamente, las barreras que los separaban comenzaron a desmoronarse. Rosalía descubrió que el duque tenía un sentido del humor seco que surgía en momentos inesperados, que leía filosofía antes de dormir, que cuando creía que nadie prestaba atención, alimentaba a los gatos callejeros que rondaban las caballerizas. Y él descubrió que ella era más fuerte de lo que aparentaba, que tenía una mente aguda para los negocios que Eduardo siempre había admirado, que a pesar de todo lo que había pasado, todavía era capaz de reír. El tercer casi sucedió en una noche de luna llena. Habían trabajado hasta tarde y salieron a la terraza a tomar aire fresco. La luna bañaba los jardines de plata, transformando el mundo en algo casi irreal. Eduardo estaría orgulloso, dijo el duque, contemplando el horizonte, de verte luchar así. A veces pienso en lo que él diría. Rosalía se apoyó en la balaustrada. Si estaría feliz o decepcionado con mis decisiones. Estaría feliz. ¿Cómo puede estar tan seguro? El duque se volvió hacia ella, porque me dijo una vez que su mayor miedo era que dejaras de vivir por él, que usaras el duelo como una excusa para esconderte del mundo. Casi lo hice, pero no lo hiciste. Estaban demasiado cerca. Rosalía podía ver cada detalle de sus facciones a la luz de la luna, cada línea de expresión, cada hilo de plata en su cabello. «Tadeo», comenzó, sin saber exactamente qué pretendía decir. Él extendió la mano y le tocó la mejilla, igual que semanas atrás, pero esta vez no se apartó. «Hace mucho tiempo», dijo, su voz casi un susurro, «juré que nunca me permitiría sentir esto de nuevo». «¿Sentir qué?» «Esto». Se inclinó. Ella cerró los ojos. Y entonces un golpe urgente en la puerta de la terraza. «Su Excelencia», la voz de un sirviente sin aliento, «ha llegado un mensaje urgente. Rodrigo de la Vega ha presentado una demanda en el tribunal. Acusa a la señora de la Vega de conspiración para difamarlo». El momento se hizo añicos como un cristal. La contraacusación de Rodrigo fue un golpe calculado. Alegaba que Rosalía y el duque habían conspirado para destruirlo usando documentos falsificados, que el testamento presentado en el primer juicio era falso, que la viuda había seducido al duque para ganar un aliado poderoso en su plan. La sociedad, siempre hambrienta de escándalo, devoró cada palabra. Las gacetas publicaron especulaciones sobre la verdadera naturaleza de la relación entre la viuda y el duque. Las invitaciones a eventos sociales dejaron de llegar. Incluso algunos de los aliados del duque comenzaron a apartarse, temiendo asociarse con el escándalo. «Debemos separarnos», dijo el duque en una tensa reunión en su despacho. Rosalía sintió una opresión en el pecho. «¿Qué?» «Públicamente». Evitó su mirada. «Mientras estemos juntos, los rumores persistirán. Si usted regresa a El Espinero, yo puedo continuar la investigación sin que la gente piense que estamos asociados románticamente». El silencio que siguió fue pesado con palabras no dichas. «¿Así que eso es todo?», preguntó finalmente. «Después de todo, es la única manera de protegerla. Y si no deseo ser protegida, no es una cuestión de desear, es una cuestión de sobrevivir». Rosalía quiso protestar, quiso decir que no le importaban los rumores, ni la reputación, ni lo que pensara la sociedad, pero sabía que sería una mentira. Sí le importaba, no por ella,
sino por él, por Genoveva, por todos los que serían arrastrados con ella si el escándalo crecía demasiado. ¿Cuánto tiempo?, me preguntó. Hasta el juicio. Después de eso, cuando la verdad salga a la luz. No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. A la mañana siguiente, Rosalía partió hacia El Espinero. Sola. Las semanas en El Espinero fueron las más largas de su vida. La hacienda que una vez fue su hogar, ahora se sentía como una prisión. Los mismos pasillos, las mismas habitaciones, las mismas vistas que antes le traían consuelo, ahora solo acentuaban su soledad. En la segunda semana, Rosalía notó a un hombre vigilando la propiedad desde lo alto de la colina sur. Desaparecía cuando ella se acercaba a la ventana, pero la sensación de ser observada permanecía como una sombra fría. En la tercera semana, llegó una carta sin remitente, solo una frase, con una letra desconocida. No estás a salvo en ninguna parte. Rosalía le mostró la carta al capataz de la hacienda, quien reforzó la guardia en las puertas. Pero las noches se hicieron más largas. Cada ruido la sobresaltaba en la oscuridad de su habitación. Las cartas de Genoveva llegaban ocasionalmente, informando del progreso de la investigación y llenando páginas con palabras de aliento. El duque escribía rara vez, y cuando lo hacía, sus cartas eran breves, formales, desprovistas de cualquier calidez. Rosalía se decía a sí misma que era mejor así, que la distancia era necesaria, que cuando todo terminara podría reiniciar su vida de verdad. Pero las noches eran largas, y en sus sueños siempre era él quien aparecía. El segundo juicio se fijó para finales de otoño. Rosalía llegó al tribunal con el corazón en un puño. La misma sala, el mismo juez de cejas pobladas, la misma galería llena de rostros ávidos de espectáculo, pero esta vez no estaba sola. El duque entró por la misma puerta que meses atrás, pero ahora no llevaba solo un documento, sino una carpeta entera de pruebas. Rodrigo, sentado al otro lado de la sala, palideció al verla. El juicio que siguió fue devastador. Testigo tras testigo se levantó para confirmar los hallazgos del duque. El notario que Rodrigo había sobornado confesó todo a cambio de clemencia. Se presentaron documentos antiguos que probaban que la familia de Rosalía había sido estafada décadas atrás. Y, finalmente, la carta que ella había encontrado fue leída en voz alta, revelando la conspiración en las propias palabras de Rodrigo. Cada revelación era un golpe. La galería, que al principio murmuraba contra Rosalía, comenzó a cambiar. Los rostros que antes la juzgaban ahora miraban a Rodrigo con creciente horror. Y entonces llegó el veredicto. El juez se levantó, su expresión cargada de una solemnidad que silenció a toda la sala. Este tribunal declara a Rodrigo de la Vega culpable de fraude, falsificación de documentos, chantaje y conspiración para privar a herederos legítimos de sus propiedades. El mazo golpeó una vez. Además, este tribunal reconoce a la señora Rosalía de la Vega como la legítima heredera no solo de El Espinero, sino de las propiedades adyacentes injustamente arrebatadas a su familia. Otro golpe. El acusado será detenido de inmediato y sus bienes incautados. El sonido de las esposas fue la melodía más dulce que Rosalía había oído jamás. Rodrigo fue arrastrado por los guardias, gritando protestas que nadie escuchó. La galería estalló en murmullos que, por primera vez, no eran en su contra. Pero Rosalía apenas registró nada de eso. Lo vio a él a través de la multitud. Y en esa mirada estaba todo lo que las palabras no podían expresar. La antesala del tribunal estaba vacía cuando él la encontró. Rosalía se giró al oír cerrarse la puerta, y entonces él estaba allí, y ella ya no pudo contenerse.
Cruzó la distancia entre ellos a pasos rápidos y lo abrazó con una fuerza que debería haberla avergonzado. Él la sostuvo de vuelta. Durante un largo momento permanecieron así, 2 respiraciones latiendo juntas después de meses de separación. «Se acabó», susurró él contra su cabello. «Por fin se acabó. Gracias a ti. Gracias a nosotros». Se apartó lo suficiente para mirarlo. «¿Y ahora?» El duque la estudió con una intensidad que hizo que su pulso se acelerara. «Ahora», dijo lentamente, «me gustaría hacer algo que debí haber hecho hace mucho tiempo». «¿Qué?» En lugar de responder, se inclinó y la besó. Fue un toque breve, casi casto, una promesa más que una declaración. Pero para Rosalía, allí, en ese momento, lo fue todo. Cuando se separaron, él sostuvo su rostro entre sus manos. «Sé que es pronto», dijo, su voz ronca. «Sé que la sociedad hablará. Pero ya no me importa lo que piense la sociedad. Solo me importa una cosa. ¿Qué? Si me quieres. No como un protector, no como un aliado, como algo más». Rosalía sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero esta vez eran de alegría. «Sí», dijo. La respuesta es sí. Meses después, en una tarde de primavera, Rosalía paseaba por los jardines de El Espinero cuando un sirviente trajo la carta que lo concluía todo. Las tierras de su familia estaban oficialmente restituidas. Rodrigo había retirado sus apelaciones. La batalla, por fin, había terminado. Unos brazos la rodearon por la espalda. «¿Buenas noticias?», preguntó Tadeo, apoyando la barbilla en su hombro. «Las mejores». «Entonces, ¿por qué lloras?». Se giró entre sus brazos, con el rostro mojado, el alma desbordada. «Porque soy feliz». Su voz era un susurro. «Porque por primera vez en mucho tiempo, creo que merezco ser feliz». Él la abrazó más fuerte. «Lo mereces. Siempre lo mereciste». La boda tuvo lugar el verano siguiente en los jardines de la hacienda Altamira. Genoveva lloró durante toda la ceremonia, los sirvientes vitorearon, y cuando el duque besó a su esposa delante de todos, la sociedad finalmente tuvo algo de qué hablar que no era un escándalo. Una historia de justicia, una historia de redención, una historia de amor que comenzó con un testamento y terminó con una promesa. Y en El Espinero, el retrato de Eduardo permaneció sobre la chimenea, observando con una sonrisa serena la felicidad que él, en cierto modo, había ayudado a construir.